Dios espera fruto. Dios espera fruto de ti. Dios se comparó a sí mismo no en una, sino en varias oportunidades, en diversas parábolas, en historias que aparecen en las Escrituras. El Señor se nos presenta a sí mismo como un sembrador, como un viñador, como alguien que tiene tierra y que en esa tierra siembra, guarda, protege, cuida y espera a sí mismo de esa tierra un fruto. Pero, ¿qué significa la palabra fruto? La expresión dar fruto tiene que ver con que nosotros tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de dar, de multiplicarnos, de crecer, de extendernos. De hecho, cuando una planta no es sana, es una planta que no crece, es una planta que no da buen fruto. Dijo el Señor Jesucristo: no es posible que un árbol bueno dé frutos malos, ni es posible que un árbol malo dé frutos buenos, porque lo que constituye el propósito de una planta es la capacidad de dar más fruto. Y vamos a confrontarnos con el carácter mismo de Dios, porque Dios en su corazón, en su carácter, tiene en sí mismo, lo ha puesto en nosotros, esa capacidad de crecimiento, de multiplicación. Pero hay otra palabra que se asocia mucho con la expresión fruto, y es la palabra cosecha. ¿Y qué significa que hay tiempos de cosecha? Significa que hay momentos específicos, hay momentos que uno marca en el calendario que los expertos agricultores no pueden ignorar, y es el tiempo de la cosecha. El fruto es lo que da una planta, lo que da una rama, lo que una parte del árbol está sosteniendo. Pero la cosecha tiene que ver no solamente con el árbol, sino que tiene que ver con la persona de quien es el árbol, la persona que se aproxima a la planta, a aquello de lo que espera obtener un fruto. Si Él es el labrador, nosotros ciertamente somos plantío de Jehová. Es una expresión bíblica que se refiere al hecho de que el Señor en nosotros ha sembrado, espera a sí mismo cosechar. De hecho, la siembra más grande que cualquier vez se pudo hacer fue la sangre de Jesús. Cristo es la semilla. La palabra de Jesús es la buena semilla, y en el instante en que la semilla se rompe, en el instante en que la semilla muere, como Jesús dijo, no puede la semilla dar fruto si antes no muere. Entonces, cuando el Señor en la cruz es quebrantado, dentro de Él sale vida y empieza esa vida a escurrir por ese madero, por esa cruz, y en la tierra fue sembrada sangre. Fue sembrada sangre, la sangre pura, la sangre justa del Señor. Ahora, ¿qué espera entonces Dios, ya que ha sembrado esa sangre tan justa y tan limpia? La cosecha ciertamente tiene que ver con nuestras almas, con nuestra salvación, con nuestra respuesta, con nuestro compromiso a esa siembra que Dios hizo. Ustedes y yo, el hecho de que estemos en este lugar, de todo lo que nos rodea, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, es fruto, es parte del fruto de lo que Dios espera de nosotros, la respuesta, la reacción. Pero quiero que no ignoremos esto, y es que todo fruto tiene un tiempo. Toda cosecha tiene un tiempo. Es decir, si la cosecha de los mangos es en agosto, digamos, y usted está esperando en junio, en julio, que dé fruto y que dé fruto y que dé fruto,
usted seguramente no lo va a encontrar y va a experimentar una frustración porque no encuentra ese fruto. Entonces, quiero que sepas, y ya lo vamos a ver en el desarrollo de la palabra, que cada uno de nosotros tiene un tiempo específico de cosecha. Pero Dios espera ese fruto. El Señor anhela ese fruto. Habrá una cosecha en el final de los tiempos, profetizada en las Escrituras, donde dice que el Señor envía a la tierra ángeles que van como a cegar la tierra y describen parte del proceso de lo que es el arrebatamiento. Explica el Señor Jesucristo en una parábola que la tierra, que el mundo es la tierra, es el sembrado, que los hijos del reino somos los que hemos creído en Jesucristo, y que la paja, que lo que no dio fruto, la cizaña, son los hijos del diablo. Y describe esa parábola, usted la encuentra en el libro de Mateo, que el Señor envía ángeles a un tiempo de cosecha. ¿Qué significa que Dios espera un fruto? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta porción de la Escritura nos describe lo que ustedes conocen como la maldición de la higuera, porque cuando se narra en otro de los evangelios, dice que Jesús maldijo a la higuera. Y es la única vez que usted va a encontrar en la Biblia que Jesucristo maldijo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el hombre peca, Dios nunca maldice al hombre, nunca maldijo a la mujer, pero sí dice la Biblia que la tierra fue maldita por causa de la desobediencia de Adán y Eva. En esta oportunidad, ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento que es la única vez que Jesús maldijo. Y eso fue antes de la cruz, porque después de la cruz todo es pura bendición. De hecho, usted encuentra en el último versículo del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el último capítulo, dice una maldición. Pero en el último de Apocalipsis, en el último versículo del Nuevo Testamento, bajo el cual nosotros hoy estamos amparados, termina con bendición. Porque el plan del Señor siempre ha sido fructificar, siempre ha sido la multiplicación, siempre ha sido la bendición. Pero en esta oportunidad narra que Jesús tuvo hambre. Miren ese versículo tan curioso. Dice que Dios mismo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, tuvo hambre. ¿Y qué es otra cosa? Sino que el hambre es un anhelo muy grande, es un deseo muy fuerte. Tuvo hambre. Y usted y yo sabemos lo que es tener hambre, ¿no? Usted y yo sabemos que cuando uno le coge un poquito la tarde para el almuerzo, que cuando uno le coge un poquito la tarde para el desayuno, que de pronto uno se quedó en una casa ajena, y uno que es de pronto bien madrugador y allá en esa casa desayunan almuerzo, como algunos que desayunan a las 10:30 de la madrugada, y uno que se levante bien temprano. ¿Y cómo se despierta uno? Con un hambre, y uno buenas, y uno golpeando y nadie se despierta. Pero cuando una persona tiene hambre, ¿qué empieza a hacer? Hasta lo imposible para solucionarlo, porque el hambre no da espera. Dios tiene hambre. Jesús tuvo hambre de la higuera, pero vamos a ver en Isaías capítulo 5, una vez más la misma idea, pero esto en el Antiguo Testamento. Dice en Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿cuál es? En el Antiguo Testamento el sembrado de Dios, el terreno en el que Dios sembró, fue un terreno muy específico y era la casa de Israel. Dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces miren cómo ve Dios a los hombres, como un viñedo. Y usted en ese pasaje, usted va a encontrar que Dios esperaba frutas de alta calidad,
pero encontró frutas silvestres. Eso ya lo estudiamos en otra oportunidad. Pero miren lo curioso, ¿de qué tiene hambre Dios? ¿Qué buscaba el Señor? Dice, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Entonces el Señor, ¿qué esperaba ver? El Señor no veía a Israel como un fruto del cual, digamos, Él destruirlos o consumirlos o acabar con ellos, sino que lo que el Señor esperaba como su deleite, porque dice que es el precioso fruto de la tierra, dice que es una planta deliciosa. ¿Qué es lo que es delicioso para Dios? Cuando hay buen juicio y cuando hay justicia. Es decir, el Señor en Israel esperaba cosechar fruto agradable de juicio, de justicia. Él esperaba rectitud, él esperaba temor de Dios. Pero ¿qué evidencia nos da la Escritura? Que cuando fue a ver, lo que encontró fue vileza y lo que encontró fue sufrimiento, dolor, llanto, clamor. Porque el Señor es altamente sensible al dolor de los seres humanos. El Señor no ignora de ninguna manera. Pero Él esperaba, Él anhelaba ver otro fruto. Ese es el hambre que Dios tiene. Dios tiene hambre de buen juicio, de justicia y ve a los hombres como una planta deliciosa. Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9, menciona una idea muy similar. Lucas 13, del 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Noten ustedes que en esta parábola, una vez más, Dios se presenta a Él mismo como un labrador y una vez más ve a su pueblo como una planta. Y esperaba el Señor comer algo de esa planta. Lo curioso es que las viñas, los viñedos, ¿qué dan? Uvas. ¿Pero de qué era la planta? Mire lo interesante. Si los higos y la higuera en la Biblia siempre representa a Israel, los viñedos en este caso en particular están representando las uvas, el vino, que representan la sangre, el nuevo pacto. Entonces una planta del antiguo pacto no puede dar fruto en el nuevo pacto del vino, en el nuevo pacto de la sangre. Pero esta parábola básicamente nos habla de tiempos. Es decir, no dio fruto, esperemos y trabajamos en ella. Y si después de ese año, entonces ahí sí, córtala, ahí sí acaba con ella, porque hay unos tiempos de sembrado, pero hay unos tiempos de cosecha. Entonces Dios es amplio en perdonar, Dios es paciente para con todos nosotros, pero la cosecha tiene un tiempo muy específico y la cosecha es un tiempo que no da espera. Por eso es muy importante conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón paciente, que esos 3 años representaron el tiempo en el que Cristo caminó entre nosotros. Pero ese año del que se habla después es el año agradable al Señor. Cuando habla del tiempo, el tiempo de la gracia, que son, si ustedes no lo conocían, hay un año en Israel donde todo el mundo tenía que vivir gratis. Donde todo el mundo prácticamente en el año del jubileo tenía que expresar toda la gracia, todo el amor, toda la compasión. Y estaba prohibido que todo el mundo trabajara.
Y no se podría comprar y vender como se hacía en los otros años, sino que, por ejemplo, si usted tenía una deuda con alguien, la Biblia y la ley decía que usted tenía que perdonarle la deuda. O sea, si usted debía 20 millones o si a usted le debían 20 millones, Dios decretó que en el año 50, cada 50 años, que en el año del jubileo se llamaba, tenía que haber misericordia para todos y nadie quedaba con deudas. ¿No le gustaría que ese tiempo volviera? Que usted con todas las deudas que tiene a los bancos y usted, pues le tengo noticias, ese tiempo ya llegó. Y ese tiempo, el año agradable a Jehová, se llama la época, el tiempo, la era de la iglesia, la era de la gracia, donde están abiertas las puertas para todo aquel que quiere venir. Pero notemos que hay unos tiempos. Mire lo que dice la Escritura en relación con esos tiempos en Mateo capítulo 25, que es algo que aparece en la parábola de los talentos. Ustedes recuerdan que en la parábola de los talentos había un señor y ese señor tenía, digamos, unas riquezas, tenía unas monedas. Cada talento representaba un peso de oro, o sea, era un tamaño muy grande, algo muy valioso de oro. El talento es una medida. Y resulta que dice que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Pero cuenta la Escritura que, aquí como dice en el verso 19, después de mucho tiempo, o sea, él les dejó a estos 3 siervos un talento, o sea, mucho oro, a otro le dio mucho más, o sea, 2 talentos, y al otro le dejó 5 talentos de oro. Pero no se quedó así, porque recuerde mucho, tenga muy presente esta verdad. Dios espera fruto. Dios espera un fruto en nosotros. Y dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Eso significa que nuestro Dios es generoso. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios es bueno, extiende su mano, libra a los pobres, sana a los enfermos, ama aún a quien no es digno de ese amor, es decir, todos. Pero aunque el corazón del Señor es generoso y amplio para dar, hay un momento de recibir, hay un momento de cosecha. Y también, así como para nosotros hay un tiempo de recibir, hay un tiempo de arreglar cuentas con Dios. Daremos cuenta. Y la Escritura nos enseña que estos hombres, el Señor le dijo, bueno, cuénteme usted y yo cómo vamos. Entonces llegó el que tenía 5 talentos y le dijo, mire, usted me dio 5 talentos, yo trabajé, los multipliqué y ahora tenemos 10. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le quiso decir allí con esas palabras? Que a Dios le produce gozo. A Dios le alegra, una vez más la expresión deleite, cuando se trata de devolver a Dios, cuando se trata de dar fruto al Señor. Porque a todos nos gusta recibir. Y Dios no es la excepción. Cuando usted está en su cumpleaños, ¿a usted no le alegra mucho cuando le dan muchos más regalos? ¿O lo que siempre esperó de regalo? ¿No le alegra eso? Porque recibir es deleitoso, recibir es agradable. Por eso Dios es la fuente de todo lo que nos llena a nosotros de gozo. Y no son solamente cosas materiales, por supuesto. Pues entregó al mismo. Pero si a nosotros nos alegra es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y mire lo que dice la Escritura. En esa parábola dice, entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando uno tiene hambre, pero recibe lo que quiere comer, ¿cómo se siente? Alegre. Y no hay mejor sazón que el hambre, ¿no? Pero Dios, cuando viene a pedir cuentas,
Él espera también recibir y ese es su gozo. Así hizo con el de 5 talentos, así hizo con el de 2. Pero miren lo curioso, con el de 1 talento lo que sucedió. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Si usted quiere conocer quién es Dios, preste mucha atención a las palabras que vienen. Porque al que tiene, le será dado. ¿Y qué? Tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En otro de los pasajes donde aparece esto dice, aún lo que cree que tiene, le será quitado. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es alguien que pone en manos de gente fiel todas las riquezas que hay en el cielo y también las que hay en la tierra. Y dio la oportunidad, no le dio poquito a los que recibieron los talentos. Pero présteme mucha atención porque esto es muy importante. Cuando usted y yo administramos fielmente, siempre lo que usted puede esperar es mucho más. Eso es lo que usted puede esperar. Cuando usted administra bien su matrimonio, cuando usted administra bien su trabajo, su empresa, su ministerio, solamente hay un destino y no tiene nada que ver con los hombres, no tiene nada que ver con su jefe. Usted piensa que es su jefe, pero detrás de esas bendiciones o detrás de esas podas, detrás de esos momentos gloriosos o difíciles, yo quiero decirle algo, detrás de eso está nada más ni nada menos que la mano justa y gloriosa del Señor. ¿Amén? ¿O usted cree que es su jefe el que lo ascendió? ¿O usted cree que son personas conocidos que quieren bendecirlo a usted? ¿O no será que más bien Dios tiene un plan con su vida? ¿Amén? Pero cuando hay fidelidad, o sea, Dios viene y ¿sabe cuál era el fruto que esperaba el Señor? Él no esperaba los talentos. Él no esperaba los talentos porque se los devolvió. Al que tenía 5 le dejó los 10. O sea, nunca el dueño de los talentos disfrutó de los talentos. Pero ¿quién sí disfrutó? Entonces el fruto era la fidelidad. El fruto que Dios esperó en ese hombre fue una respuesta de gratitud, de multiplicación, de crecimiento. Por eso tú puedes fructificar en Jesús. Usted y yo debemos tener muy claro que si nosotros anhelamos dar al Señor, tener una cosecha, debemos estar precisamente unidos a Jesucristo. ¿Qué significa entonces que nosotros podemos dar fruto a Dios? Que tenemos la oportunidad de ser multiplicadores. Salmos capítulo 1, versos 1 al 4, describe cómo sucede el fructificar en los hijos de Dios. Lo que usted está a punto de leer con nosotros es una verdad bíblica demasiado poderosa. Si usted se aferra a estas palabras, si usted las cree, camina en ellas, se vuelve en su norte, yo le garantizo que su vida va a ser aún más fructífera. Miren lo que dice esta verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, a los ojos del Señor, nosotros somos como plantas, como árboles,
Pero nos narra que hay dos maneras de crecer como planta. Una dice los malos, o sea, la gente que rechaza a Dios, dice es como el tamo que lo arrebata el viento. El tamo es una planta tan frágil que el viento lo que hace es que va formando una especie de chamizos que van dando vueltas, que se rompen fácilmente. Pero ¿qué dice de las personas que se alimentan de Dios? Es un árbol que es inamovible, no se puede quitar fácilmente, y ese árbol empieza a tomar de esas corrientes de agua. Ustedes se han visto que los árboles más frondosos crecen cerca de fuentes importantes de agua, donde hay humedad. Usted puede ver un desierto grandísimo, pero si por ahí atraviesa un riachuelo, ¿cómo es alrededor de ese río? Pues es verde, es fructífero. De la misma manera, usted puede pensar que su familia es un desierto. Usted puede pensar que su empresa es un peladero ahí difícil de vivir, de puros enemigos, puros alacranes, puros escorpiones. Pero si usted está arraigado, sembrado cerca de esa agua que siempre corre, usted y yo vamos a tener una vida notablemente más fructífera. Pero mire lo que menciona ese pasaje. Dice que hay cosas que secan el fruto. Seca el fruto un mal consejo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Usted quiere que el fruto de su vida empiece a secarse? Rodéese de personas que sean malas y que den malos consejos. También dice la Escritura que andar en camino de pecadores seca el fruto. Es cuando uno sigue a otras personas que no nos van a guiar a Jesús. Usted y yo seguimos muchas enseñanzas. Desde pequeñitos nos formaban en el colegio, en la escuela. Nuestros profesores nos enseñaron una cantidad de cosas en la universidad. Pero dice la Escritura, si tú no quieres, si tú esperas que no se seque el fruto en tu vida, es muy importante no tener malos consejeros, no seguir a otras personas que nos aparten del Señor. Pero también dice, el que se sienta en silla de burladores, en silla de escarnecedores. Entonces, cuando nosotros, por la burla o por la soberbia, empezamos a juzgar a otros, a poner el dedo en la llaga, a poner sal en la herida, eso seca el fruto. Sin embargo, usted y yo tenemos un llamado de parte del Señor, y es a deleitarnos en el Señor. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno es deleitarse amando, siguiendo, caminando con Jesucristo. Es lo mejor que le puede a uno pasar. Así como lo peor que a uno le puede pasar es ser bueno haciendo lo malo. Cuando usted aprendió a borrar historiales, cuando usted aprendió a borrar conversaciones, cuando usted aprendió en el trabajo cómo torcer un número, cuando usted aprendió cómo hacer lo malo y, entre comillas, salir librado, ser impune, en ese momento empieza un camino de mucha dificultad. Yo le doy mucha gracia a Dios la primera vez que me pillaron robando. Gracias, Señor, te doy por esa oportunidad. Y lo puedo decir hoy públicamente porque yo sé que algo importante pasó, tanto que lo recuerdo. Yo era apenas un niño pequeñito, tenía tal vez 10, 11 años, y me fui con el uniforme del colegio, imagínense. Y nos fuimos con unos amigos, camino de pecadores, ¿sí? Burladores, y nos fuimos cuando eso era almacén Tía. ¿Se acuerdan los almacenes Tía? Y entré, y yo no sé, yo vi una pelotica y estaba con mis amigos, no estaba con mi mamá, y esa pelotica de esas que rebotaban harto como de caucho, y yo volteé a mirar así, a los lados, y dentro del pantalón la aseguré en la correa, y yo me fui caminando así, iba saliendo cuando, joven, venga para acá, y se me acercó así un man, así como de 2 metros, joven, venga para acá, y me pegó un puñito así aquí, ¿qué tiene ahí? Y yo, no tengo nada, se me aflautó la voz, no tengo nada, ¿sí?
¿Cómo que no? Y me llevaron por allá a un cuartico y empezó a decir ese man, traiga la pistola, que yo no sé qué hizo, me metió en un susto. Esa sensación fue traumática, ¿sí? Y me hicieron bajar los pantalones y tenía que, mejor dicho, eso fue número de teléfono, donde vive su mamá, dirección. Gracias a Dios, mi primer y único mega robo fue una pelotica. Pero doy gracias a Dios que fui descubierto. Porque es bueno que el Señor nos ayude en el camino, nos corrija en el camino para dar buen fruto. Ahora, ¿cómo entonces, unidos a Cristo, nosotros podemos dar un mejor fruto? Meditando en su palabra. Meditando en las Escrituras, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que da fruto a su tiempo, que la hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los éxitos y los fracasos de todos los hombres están ligados a las oraciones que hacemos y a las oraciones que no hacemos. El éxito y el fracaso de todos los hijos de Dios es directamente proporcional a las veces que meditamos en la palabra, pero también a las veces que no meditamos en la palabra. Y vamos a ver también que Juan capítulo 15, verso 5, repite una vez más esta misma idea de que nosotros estamos unidos a Jesús, unidos a Él, y por eso tenemos todo el fruto que podemos dar en Cristo. Dice, yo soy la vid. Siempre que usted encuentre en la palabra de Dios la expresión yo soy, deténgase. Deténgase porque hay algo importante. Y dice el Señor, se comparó a sí mismo con una planta. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo interesante de la vida cristiana no es que haya que hacer muchas cosas. Desafortunadamente, muchas personas que están empezando el camino de Dios tienen tantos prejuicios y tantos temores. Tiene que hacer esto, tiene que peinarse así, tiene que vestirse así, tiene que hacer esto, ya no puede hacer lo otro. Y usted como joven ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro. Y en vez de entender que todo lo podemos en Cristo, empezamos equivocadamente por prejuicios a pensar que ya no podemos hacer una cantidad de cosas. Pero nosotros en Cristo, unidos a Él, podemos todas las cosas. Pero eso sucede cuando estamos en el árbol. La vida cristiana no es hacer una cantidad de cosas. La vida cristiana es permanecer unido a Jesús. Y Él viene a mi vida, me llena de la savia preciosa que hay en la planta y como algo natural. Es algo natural, brota. Yo no tengo que esforzarme y darme látigo a mí mismo para ser una persona diferente, no. Es la savia del Espíritu, es la savia de la palabra, es la savia de la presencia de Dios la que transforma mi corazón y me ayuda en las decisiones que yo debo tomar. Ahora vamos a ver, bueno, entonces, ¿cuál es pues el fruto que Dios espera de nosotros y qué clase de fruto hay? Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versos 28 al 30. Ustedes esta palabra la van a encontrar en el marco, no en Marcos, sino en el marco, en el contexto de la conversación con el joven rico. Entonces, dice que cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, mire, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Usted sabía que Jesús dijo eso? Jesús dijo, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Y entonces los apóstoles dijeron, eso está duro, entonces, ¿quién es el que va a poder entrar?
Y el Señor le respondió apenas unos versículos antes, usted lo puede encontrar ahí en su Biblia, unos versículos antes dice: esto es imposible para los hombres. O sea, nadie con dinero puede comprar su salvación. Nadie puede pagar para entrar al reino de los cielos. Pero dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? ¿En la vida venidera? Mira, a veces uno repite, pero como le faltan palabritas a la hora de repetir, nos perdemos el impacto preciso de lo que quiso decir el Señor. Y dice, recibirá 100 veces más ahora. Dice el Señor que el que deja a una mamá recibe en esta vida, ¿qué? 100 más. Y Dios es tan bueno que el día que tuve que irme de la casa para ser pastor, mi mamá se quedó llorando. Mi mamá se quedó llorando sin poder caminar por una enfermedad. Y ella se quedó llorando y parecía algo despiadado, hijo único, y parecía como que la iba a dejar sola. Y ella me dijo, llorando, me dijo: mi hijo, no se vaya. Y eso para mí fue algo tremendo, pero tenía un llamado de Dios. Y yo dije, lo único que volteé a mirar, le dije: mamá, te voy a demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Y yo puedo dar testimonio de que ahora, hoy por hoy, mi mamá ya está en Cristo. Ella en ese momento no conocía al Señor. Y aunque uno piensa, no, yo tengo que quedarme para yo ser el que le comparta, irme de la casa hizo que para ella se convirtiera en un proceso muy precioso con Dios. Y hoy por hoy ora por mí, me bendice, escribe amén, te amo, hijo. Somos cada vez más unidos. Pero tengo otras 99 mamás. Yo estoy seguro que a muchas ciudades en Colombia donde yo vaya me atienden como un hijo, como cuando yo voy a la casa de algunos de ustedes. Aquí hay más de una que es como la mamá patoja que nunca tuve, ¿sí? Y yo llego y eso es: mi hijito, ¿cómo está, pastor? Y lo atienden a uno de una manera muy hermosa. Pero no es por quien soy yo, es porque Él prometió que todo aquel que deja algo en esta vida, diga conmigo, en esta vida, eso, ahora recibirá 100 veces más. Tengo más de 100 hermanos o hermanas, tengo más de 100 padres y estoy seguro de que esta promesa tiene cumplimiento. Pero mire lo precioso, dice, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, pero ¿qué dice? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Vamos a terminar viendo esos dos frutos. El fruto ahora y el fruto eterno. Fruto ahora es todo lo que viene en Dios desde el momento en que aceptamos a Cristo, desde el momento en que dejamos todo por seguir al Señor hasta el último suspiro. La primera parte de lo que vamos a ver, que es fruto ahora, es el fruto que Dios espera al vernos a nosotros como plantas, desde el primer momento en que acepté a Cristo hasta el último suspiro. Y al final, vamos a ver el fruto eterno, que es todo lo que sucede desde el momento en que recibo a Cristo hasta el momento en que la eternidad en nosotros empieza a florecer. Ahora, ¿cuál es entonces el fruto que podemos dar ahora? En primer lugar, una nueva actitud frente a Dios. Recuerda lo que les decía al principio. Todos somos como tierra, todos somos como árboles,
pero la semilla más preciosa que alguna vez fue sembrada fue la sangre de Jesús cuando tocó la tierra. Esa sangre de Jesús, cuando usted y yo miramos a la cruz, debe producir en nosotros un nuevo fruto. Y es el fruto de una actitud distinta frente a Dios. Vamos a ver ese proceso, cómo sucedió en un hombre que se llamaba Job. Vamos a ver algunos versículos y esto lo que nos va a demostrar es que para todos hay esperanza. Porque la verdad es que nosotros muchas veces no teníamos una buena actitud frente a Dios. Job sufrió de una manera terrible y en medio de su dolor, ustedes ya saben todas las desgracias que pasó Job, dice en el capítulo 13, versos 22 al 24. Le dice a Dios: pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero, tú me responderás. Dime en qué te he faltado. ¿Quieren ver a alguien lleno de reclamos a Dios? Es alguien que tiene mucho dolor. Mire lo que dice: muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? Es un reclamo muy humano. Y dice en el capítulo 23, versos 2 al 5, a pesar de todo lo dicho y de lo amargo de mis quejas, Dios me sigue castigando. Si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo, le presentaría mi defensa en forma detallada. Entonces Él me explicaría por qué me ha tratado así. ¿A usted alguna vez ha tenido el anhelo de hacer una oración como esa? Como: Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Qué es que estás haciendo? ¿Pero cómo así? No, Señor. Necesito hablar con Dios. Hágame el favor, necesito exponerle mi caso. Dice Job: Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo puede hacer cambiar de planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Cuando pienso en todo esto, me asusta presentarme ante Él. El Dios Todopoderoso, ¿qué producía en Job? ¿Qué produce una imagen equivocada de Dios? Dice: Dios Todopoderoso me hace temblar de miedo. Por eso no olviden esta ecuación. El miedo y el dolor siempre van de la mano. Siempre. El dolor y el miedo y el dolor. Sin embargo, dice Job: nada hará que me calle, ni siquiera mi gran sufrimiento. Pero dice que Job estaba en medio de ese reclamo y mire lo que sucedió. Dios le respondió a Job desde la tormenta. Está él quejándose y de pronto se levanta un torbellino, una tormenta tremenda, y una voz, la voz de Dios, le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra. Y empieza Dios. Usted leas el libro de Job, es precioso, sobre el dolor, pero es sobre la respuesta de Dios. Y le pregunta a Dios a Job: ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Entonces empieza el Señor a hacerle una cantidad de preguntas, pero me llama mucho la atención esta. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. El Señor diciéndole: mira, no es inteligente que pelees conmigo. Dígale por favor al que está a su lado: no es inteligente pelear contra Dios. No lo es, no lo es. No, yo le canté la tabla al Señor. Yo estaba, mejor dicho, yo le dije al Señor cuántos pares eran 3 moscos. Hay gente que tiene ese corazón. Por eso el fruto
es cambiar de actitud. Job 43. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, o sea, amárrate los cinturones. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y miren el cambio que sucedió en Job, que es el primer fruto cuando empezamos a acercarnos a Cristo, a caminar con Él. Cambia nuestra manera de ver al Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque ese es el segundo fruto que Dios espera en este tiempo. Y son vidas cambiadas. Lo que el Señor espera es que tu actitud frente a Dios cambie, pero cambiar tu actitud frente a Él se convierte en vidas transformadas, en vidas cambiadas. Vidas cambiadas. Vamos a ver qué significa una vida transformada. Es una vida que puede ser ejemplo. Yo le pregunto a usted, ¿usted podría decir lo que dijo Pablo a Timoteo? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, esperanza, fe y pureza. Esto suena a algo muy grande, porque nuestro primer ejemplo es Jesús, ¿sí o no? Amén. Pero una vida cambiada es una vida que, a pesar de que haya juventud, se convierte en una vida ejemplar, pero también una vida digna de imitar. Primera de Corintios 11:1 nos muestra la temeridad más grande que he visto del apóstol Pablo. Se atrevió a decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que poder decir esto con toda rectitud, que un papá se siente con su hijo y lo mire a los ojos y pueda decirle estas palabras, creo que es la victoria más grande que tiene cualquier padre. La victoria más grande. Porque si el hijo puede ver que su papá tiene un ejemplo superior, a él no le va a costar seguir el ejemplo de su papá, que se resume en esta expresión: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Si usted genuinamente empieza a buscar a Dios, de su corazón empieza a brotar un fruto maravilloso. Y es que usted se convierte en un referente, usted se convierte en un ejemplo, usted se convierte en alguien que quiere la gente escuchar, alguien que quiere, mami, yo te veo tan diferente, tan alegre, tan llena de gozo, tan llena de una paz. Yo siento que nuestro noviazgo, desde que estamos yendo a la iglesia, es distinto, es diferente, porque el fruto que Dios espera son las vidas transformadas y ejemplares. Y todos estamos en el proceso. Dios es paciente, esperó los 3 años, espera el año extra, como lo veíamos al principio. Y ahora sí, el fruto eterno. ¿Cuál es el fruto eterno? El fruto eterno que
por la sangre de Jesús espera Dios de nosotros, se resume en estos dos punticos. El primero de ellos es la salvación. Sería muy triste que usted tuviera el corazón tan duro que aún viniendo a la iglesia, escuchando palabra de Dios, usted se perdiera. Sería muy triste, ni siquiera sería un fracaso para mí como pastor, que a la iglesia viniera gente y se condenara y se perdiera. Porque aunque muchas veces se predique la palabra de Dios, aunque se haga en el Espíritu, no significa necesariamente que todo el mundo se va a convertir. Yo confío en el Señor y espero que todos aquí alcancemos la salvación. Amén. ¿Alguno de ustedes cree que puede recibir en Cristo la salvación? Bueno, pues el fruto eterno es ese. Que no nos pase como Judas. Reflexionábamos el viernes en el devocional lo tremendo que es la dureza de corazón. Mire quién es Judas. Era imposible que Judas estuviera más cerca de la salvación. Era imposible. O sea, no había posibilidad de que Judas estuviera más cerca de la salvación y aún así se perdió. Porque la dureza de corazón es como cuando una piedra está en el fondo del río. Y la piedra en el fondo del río usted la saca y la quiebra y por dentro está seca. Entonces hay muchas personas que se congregan, que escuchan la palabra, que participan, pero aún así su dureza no les permite disfrutar de lo que es el agua viva de la vida del Señor. Dice Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Una vez más fruto, dice. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, ¿qué cosa? Dice, su fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 1, 7 al 9 dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin de la fe, que es ¿cuál? La salvación. El fin, el fruto eterno es la salvación. Pero este es un fruto que produce más fruto. Filipenses 1:11 dice, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y el último fruto eterno es más salvación. Aunque suene extraño, no hay nada superior a la salvación, pero cuando la salvación llega a una persona, eso produce un fruto de salvación, como la pepa de mango, que cuando se siembra, crece la mata, ¿y qué sale de la mata? Pues más fruto, más mango, más pepas. Entonces, si los mangos dan mangos, ¿qué dan los árboles de aguacate? Aguacates, ¿cierto? La mata de mora, ¿qué da? Más moras, ¿cierto? El de limones, aquí uno aprende esta agricultura, ¿no? Pero el árbol de cristianos, ¿qué produce? Más cristianos. No es posible que usted sea más salvo de lo que ya es. No, hoy soy un poquito salvo, mañana un poquito más salvo. No, ¿usted es salvo o no es salvo?
Pero el que es salvo puede producir más salvación cuando por medio de la predicación y en el Espíritu otras personas son bendecidas, reciben a Jesús. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Mateo 4:19. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes, ¿qué? No solamente somos nosotros seguidores del Señor, sino el que sigue a Jesús aprende a que otras personas sigan también al Señor. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que la sangre de Jesús que fue sembrada en la tierra y que fue sembrada en nosotros produzca un fruto especial, un fruto diferente, un fruto de salvación, vidas cambiadas, vidas transformadas. Pero también no solo nuestra salvación, sino la salvación de otras personas. La Gran Comisión. Llevando las palabras de Jesús